presenta 100% Salud. Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez. Zoom. Te cuidamos siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de 100% Salud. En el programa de hoy vamos a estar hablando con el presidente del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia de Córdoba. Nos referimos al licenciado Diego Zapata, con el que ya hemos hablado en otras oportunidades aquí en el programa, pero el tema hoy tiene que ver con lo que va a pasar dentro de un par de días nada más, que es que se cumple un año y medio de aquel 19 de marzo en el que el gobierno nacional decretó la cuarentena. Y que pasaron muchas cosas, como todos ya sabemos y como todos ya hemos vivido y sufrido en muchos casos. Así que bueno, vamos a estar hablando de eso y de precisamente cómo afectó a cada uno de nosotros este tiempo que llevamos de pandemia. Si es que se puede hacer un corte, porque esto todavía no ha terminado. Pero allí o hacia allí fue la charla que mantuvimos con el licenciado Diego Zapata. A ver, ¿cómo estamos hoy? A un año y medio de comenzada la cuarentena, en esta época de pandemia y con esta incertidumbre de que todavía esto no termina. Así que de eso vamos a estar hablando en el programa de hoy. Los invito a que veamos esta breve pausa comercial y ya nos metemos en la charla con el licenciado Diego Zapata. No te vayas, quédate en 100% Salud y seguinos en las redes sociales que estamos en Instagram, Facebook y también en YouTube. La pausa y ya venimos con la nota completa. No te vayas. Sanatorio Privado San Roque SRL. Seguimos creciendo junto a la comunidad. Tucumán 193, Marcos Juárez. Solicita tu turno vía WhatsApp al 3472 52 76 02. Diagnóstico por imágenes Marcos Juárez. Estudios médicos de alta complejidad. Resonancia magnética. Tomografía computada multislice. Ecografía de alta resolución, ecografía Doppler color, ecografía endocavitaria, mamografía digital directa, teleradiografía digital, tomografía computada con Bing, videoendoscopía alta y baja, punción bajo guía ecográfica, densitometría ósea, cámara gamma. Diagnóstico por imágenes Marcos Juárez. Queremos cuidarte. Marcos Juárez, Córdoba. Asegura tu casa en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Somos Avalian. Estamos acá para darte una cobertura médica que te proteja en cada paso que das, para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza. Mirar hacia adelante. Avalian, cuidarte para lo que viene. Kinesiología dermatofuncional. La kinesiología dermatofuncional está indicada para flacidez, estrías, envejecimiento cutáneo y utiliza terapias como ultrasonido, láser, luz pulsada y radiofrecuencia. Los habilitados legalmente para realizarla son profesionales universitarios kinesiólogos y fisioterapeutas matriculados. La práctica mal realizada de esta técnica puede provocar efectos adversos. Prevenga riesgos. Cuidamos tu salud. Estamos formados para hacerlo. Es un mensaje de la Regional 7 del Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la provincia de Córdoba. Con la mejor tecnología, con profesionalismo y atención personalizada, cuidamos la salud visual de quienes confían en nosotros. Somos un equipo. Somos Centro de la Visión Dr. Magneto. Irigoyen y 9 de julio, Marcos Juárez. COVID-19. Medidas para evitar el contagio. Cuando salís de casa, llevas las llaves y el celular. No olvides ahora llevar barbijo y alcohol en gel. Sigamos cuidándonos entre todos. Es un mensaje de la Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez. Sanatorio Privado del Sudeste. Desde 1987 al servicio de la salud. 03472 455 355 al 359. Jujuy 549, Marcos Juárez. Con Zoom, tu familia está protegida y tu tranquilidad garantizada. Promo Familia Joven, por tiempo limitado.
Menores de 35 años, 50% de descuento. Niños, gratis por 6 meses. Zoom. Te cuidamos siempre. Bueno, tal como lo hicimos el año pasado y en algunas oportunidades en lo que va de este ciclo de 100% Salud, estamos en contacto con el presidente del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia de Córdoba. Nos referimos al licenciado Diego Zapata, a quien saludamos. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio de 100% Salud. ¿Cómo te va? Muy bien, Maxi. Muchas gracias por invitarnos como institución a tan prestigioso espacio que sé que lo ve mucha gente en todo el amplio territorio de la provincia de Córdoba. Diego, bueno, el año pasado y en las oportunidades que hablamos en el último año y medio, se refirió mucho de ello a la pandemia que nos atravesó como sociedad, no solo a los argentinos, sino a todo el mundo, ¿no? Y que nos está atravesando aún, inclusive porque esto lejos está de terminar, al menos por ahora. ¿Qué es lo que ustedes pueden, si se quiere hacer un balance hoy, de lo que nos dejó? Porque ya hemos hablado de todo lo que nos ocasionó la pandemia y cómo se había, o todo lo que nos pasó como seres humanos. Pero ¿qué es lo que nos dejó hasta ahora, de acuerdo a lo que ustedes ven desde el punto de vista psicológico? Bien, podemos, tal cual como vos lo referís, decir que esto no ha terminado y que hay consecuencias propias, por un lado, del COVID-19 y por el otro, de lo que significa este fenómeno de la pandemia. Habíamos tocado el término de decir sindemia porque había mayor cantidad de problemáticas que no eran necesariamente aquellas cuestiones que declaraba la OMS con el decreto de la pandemia a nivel mundial por el COVID-19. Decimos que uno de los balances que tenemos que hacer es todos los recursos necesarios que tuvo que usar la población para atravesar en mayor o menor medida qué es lo que estaba viviendo. Entonces decimos que algunas personas lo han atravesado de una manera exitosa, pero al ir transcurriendo el tiempo, lo que ha empezado a suceder es que los recursos emocionales que se tenían disponibles para la tramitación de la pandemia requirieron un gasto de energía psíquica muy importante, y eso se ve hoy día que la gente está a falta de esos recursos en su vida cotidiana. Como ser en la irritabilidad, en el enojo, lo podemos ver con distintos hechos sociales, como las votaciones, lo podemos ver como con aquellas situaciones en la vida cotidiana por falta de tolerancia al otro, o la caída de las redes de sostén que muchas veces daban una contención en la familia ampliada o los recursos de socialización que fueron mermando y de alguna manera no se dieron y cedieron su lugar en un aislamiento o una merma en la socialización. Entonces, el recurso de disposición emocional se fue agotando y lo vemos también en algunas repercusiones que esto tiene para las trabajadoras y los trabajadores. Algo muy importante es decir, ¿qué pasó con el COVID? Tenemos secuelas psicológicas post-COVID. ¿Qué son esas personas? Personas que, habiendo tenido COVID, sus patologías de base fueron recrudeciendo. Por ejemplo, la persona que sufría de hipocondría o miedo a tener enfermedades se han agudizado, y algunas han tenido y han portado el COVID, lo han atravesado, pero sus miedos de base, hoy, a 6 meses de que lo han atravesado esa situación, están exacerbados. No son solo la base, sino son la base más el producto del post-COVID. Otras personas, como podemos decir, ¿no?, que han pasado el COVID, tienen enlentecimiento de pensamiento, tienen dificultad para la concentración, en el campo físico a veces arrojan taquicardia, miedos, temblores, apneas, faltas de aire, como para que la gente vaya conceptualizando algunas cuestiones que aparecen. Y sobre todo la bruma cognitiva, esa imposibilidad de poder pensar. Por eso es muy importante las personas que han tenido COVID que se hagan un examen de salud y que contemplen su salud mental en ese examen.
¿Esto es una recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud o también desde las instituciones como las de ustedes, la de los colegios de psicólogos, también se está haciendo esto? Porque hay mucha gente que no está teniendo en cuenta ni siquiera la revisión posterior o el chequeo médico posterior de haber tenido COVID. Y acá vos ya, además de que le estás agregando eso, estás agregando que también tenemos que tener una revisión psicológica, podría decir, o neurológica. Sí, podríamos decir que todo profesional de la salud que tiene formación continua, al encontrarse con un emergente nunca antes visto y por primera vez el mismo diagnóstico a nivel mundial, debería dentro de su formación incluir una recomendación de revisación. ¿Por qué? Porque es muy importante determinar en qué organismo ha tenido una incidencia y en qué organismos no. Con esto no queremos decir que todas las personas han sido afectadas de la misma manera, ni que todas las personas se tienen que hacer una revisación. Pero no debería faltar cuando notamos disminución de la capacidad de pensar, faltas o fallas en el respirar, no debería faltar así cuando notamos que hemos quedado con miedos excesivos y quizás a veces nosotros vemos algunas conductas que son propias de la higiene hoy día, del cuidado, del ponerse alcohol en las manos, pero les ha empezado a dañar las manos, entonces ya deja de ser algo preventivo para transformarse en algo de atención. Lo podemos decir muchas veces en el aumento del consumo de alcohol. Muchas personas llevaron esta rutina a su casa y lo hacían en soledad. Lo que antes era un consumo de tipo social, los fines de semana empezó a agravarse o a darse un consumo personal todos los días. Y a veces estas sustancias incluyen algunas drogas, algunas sustancias que traen problemáticas de salud que son lógicas de revisar. Eso se ha incrementado mucho, ¿no? El consumo de alcohol durante la cuarentena. Sí, se ha incrementado mucho y no lo podemos decir solo para las usuarias y los usuarios. Tenemos que decir que el consumo de alcohol también ha sido creciendo en los propios profesionales de atención que tuvieron que estar bajo la primera línea, ¿no? Eso también. Entonces acá eso pasó y hay estudios a nivel mundial y hay indicadores, o los mismos profesionales de la salud sabemos que tenemos parte del equipo de salud comprometido con distintos tipos de estresores del entorno social, del entorno laboral que trabajan, que están siendo mitigados con consumo, pudiendo ser de alcohol, pudiendo ser de nicotina o distintas cuestiones que se toman como de algún modo a la manera de sedación, ¿no? Y esto, más allá de que están los estudios que mencionabas a nivel mundial, ustedes lo notaron mucho entre los profesionales, por ejemplo, me refiero a tu ámbito allí en la ciudad de Córdoba, donde ustedes han tenido que probablemente atender o ver a profesionales estresados por esta situación, ¿es mucho lo que se vio también ahí? Nosotros vimos que es algo significativo. No es que antes no existiera, pero hay un patrón de recurrencia en donde algunos profesionales empezaron a consultar. Tengamos en cuenta este escenario, ¿no? Generalmente con el trabajo se podía desempeñar y estaba bien y trabajó todo lo referido a lo que es la pandemia, pero su mentor, su maestro, su formador, el del médico, el del kinesiólogo, se murió de COVID, su director de la clínica. Entonces ahí se nos hizo necesario cuidar a los que cuidan. ¿Por qué? Porque empezamos con duelos o pérdidas a nivel emocional. ¿Quién no sabe de un profesional de la salud que muchas veces fue de alguna manera discriminado por la tarea que hacía? Y eso es parte de lo que fue sobrecargando al equipo de la salud y parte de lo que nosotros abordamos en la clínica de consultorio. Pero también lo vimos en las empresas. ¿Qué empleado no ha tenido, el psicólogo que trabaja en el área laboral, no ha tenido que ver cómo se jornaba, cómo convivía con su familia y al mismo tiempo cumplía con los objetivos del trabajo? Entonces,
hay unos aumentos porque los duelos y las pérdidas familiares fueron tocando, como decía, en algún momento las balas iban cayendo cada vez más cerca, ¿no? Habrás escuchado esa expresión. Exactamente. Bueno, estamos hablando con el licenciado Diego Zapata, que es el presidente del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Córdoba, y después de la pausa vamos a seguir hablando con él. Así que no se vayan, quédense en 100% Salud, ya volvemos con Diego. En Solar del Recuerdo Servicios Sociales sumamos más beneficios para nuestros asociados. Con más beneficios, accedes al 50% de descuento en medicamentos según Vademecum en farmacias adheridas. Consultorio médico virtual las 24 horas y asistencia al viajero. Con Solar del Recuerdo, más salud, más beneficios. Solar del Recuerdo Servicios Sociales. Afiliate hoy mismo llamando al 44 32 22 y aprovecha estos beneficios. Círculo Médico Marcos Juárez. Siempre junto a los profesionales de la salud. Santa Fe, 690, Marcos Juárez. Óptica Bertossi. 60 años de óptica. Delicias, tienda natural, productos dietéticos naturales y orgánicos, hierbas medicinales, semillas y cosmética natural y muchísimo más. Vení a descubrir Delicias, tienda natural en Sáenz Peña 1224, Marcos Juárez. ¿Ya probaste los cortes de carne del Forastero? Lo mejor en vaca, cerdo y pollo. Elaboración propia de chorizos, salchicha parrillera y hamburguesas. Las milanesas más ricas y al mejor precio de la ciudad. Promociones con tarjeta Coispu, 3 cuotas sin recargo y sin interés. Carnes El Forastero. De lunes a sábado de 8 a 13 y de 17 a 21 horas. Pellegrini y Mitre, Marcos Juárez. Gran Campeón, el alimento completo para perros, está formulado para brindar una excelente palatabilidad y garantizar una muy buena calidad nutricional. Adquirilo en Sisu Distribuidora. Distribuimos en Marcos Juárez y Zona. Mansilla 152, Marcos Juárez. Llámanos 3472-636-465 o 550-116. Somos Avalian. Estamos acá para darte una cobertura médica que te proteja en cada paso que das, para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza. Mirar hacia adelante. Avalian. Cuidarte para lo que viene. Asegura tu casa en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Continuamos en 100% Salud, estamos con el licenciado Diego Zapata, presidente del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia de Córdoba, hablando de cómo nos afectó la pandemia, que aún no ha terminado, como aclarábamos antes en el comienzo de la nota. Diego, hablábamos de todo, hablamos ya de lo que se encontraron ustedes en este año a partir de los distintos estudios que hay, de los propios relevamientos que ustedes realizaron, y hay cosas que han pasado también en este último tiempo, sobre todo en pandemia, y que se han agudizado muchas problemáticas, como por ejemplo la de la violencia de género. Aquellas que ya estaban o personas que experimentaban ya o sufrían en realidad violencia de género, que se incrementó, y casos que no ocurrían así y el encierro originó situaciones de violencia. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo lo están trabajando ustedes? Por lo pronto nosotros tenemos una amplia cantidad de profesionales dispuestos al trabajo para disminuir la violencia de género y en la asistencia de las mujeres que sufren violencia de género o en la asistencia de los varones que pasan por situaciones de violencia. Nosotros en un punto lo que recabamos es que la primera etapa del aislamiento dio por consecuencia que la persona que estaba viviendo hechos de violencia estuviera las 24 horas con el agresor y de alguna manera esta cuestión doméstica llevaba al aumento de la violencia. La consecuente irritabilidad del agresor en la vida cotidiana y el no poder tolerar el comportamiento cotidiano, verse frustrado porque
al igual que todas y todos estábamos de alguna manera impedidos en la circulación, determinó ese aumento de la violencia de género. Lo que vemos es que a las mujeres le tocó cubrir un rol de pluriempleo en la casa, y eso también de alguna manera fue mermando sus posibilidades, sus recursos, aumentando esa violencia. Muchas veces con el cuidado de las niñas, niños y adolescentes, que tenían que hacer la tarea de docente, tenía que poder realizar también las cuestiones de maternaje, el trabajo, en el mejor de los casos, cuando se disponía de eso, porque sabemos que uno de los lazos que corta el agresor en la violencia son los círculos que le puedan brindar autonomía económica. Y estos casos ustedes han visto incrementarse ¿en qué porcentaje? Porque, o sea, lamentablemente trabajamos con números y ya había muchos casos. ¿Y en cuánto porcentaje se aumentó la problemática? Si es que hay un número. El Ministerio de la Mujer de la provincia de Córdoba tiene un relevamiento muy exclusivo de la valoración. Habían hecho para el primer tramo del año, digamos, para el 2020, un relevamiento que superaba el 50% de la cantidad de casos. Para eso había dispuesto una cantidad de medidas o una atención de tipo telefónica que evidentemente fueron los mecanismos que tenían. Ahora bien, ¿ha sido la violencia solamente lo que ha padecido la mujer o lo que reciben estos ministerios que trabajan con mujeres? No, muchas de las problemáticas críticas empezaron a darse del orden de lo social, es decir, de las carencias económicas, de la falta de recursos en alimentos, digamos. Toda una demanda social se fue transformando en relación a estas necesidades, pero habían aumentado un 50%. Un dato no menor es, Diego, precisamente. Un número muy importante, muy importante. Y todos estos casos, ¿ustedes lo abordaban directamente, como decías vos, vía telefónica se podía abordar? ¿O cómo se trabajó para que no sea tan problemático el sufrimiento de estas mujeres u hombres? Porque puede ser cualquiera de los dos. Sí, se instrumentaron distintos dispositivos. En fases más estrictas de aislamiento primó lo que fue la atención a través de nuevas tecnologías, como pueden ser videollamadas. La atención telefónica también estuvo presente, la posibilidad de hacer tratamientos presenciales en casos de emergencias o urgencias subjetivas fue habilitada gracias a las gestiones que hicimos desde el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Córdoba, y los escenarios fueron distintos de acuerdo a las localidades. Muchas localidades que al principio no tenían casos de contagio de COVID, como así tampoco muchas provincias, luego se vieron de alguna manera invadidas por algunos brotes. De hecho, yo me acuerdo que estuvimos haciendo una nota ahí en Marcos Juárez, ¿no es cierto? Uh-huh. Y posteriormente a eso ya hubo un brote con muchos casos. Claro, sí. Nosotros habíamos hablado antes del primer caso, que el primer caso fue el 9 de julio del año pasado. O sea, ya llevábamos encerrados, porque estábamos encerrados casi 4 meses. Marcos Juárez ya estaba en una situación diferente, donde ya habían empezado a atender a algunos profesionales, ya había, digamos, estábamos, no me acuerdo qué número, porque le ponían números. ¿Te acordás que le ponían números que iban pasando de fase? Cuando estábamos en una de las fases con más libertad y aparecieron los casos. Cuando aparecieron los casos, otra vez encerrarnos todos, fue un foco muy importante que tuvimos aquí en Marcos Juárez y que fue largo el proceso después. Pero en un par de meses otra vez que tuvimos que estar encerrados con muchos casos. Y todo eso que se veía de lejos o de afuera o que venía por los medios, lo estábamos viviendo por primera vez en Marcos Juárez después de casi 4 meses de decretada la cuarentena a nivel nacional. Y dio la casualidad que fue justo cuando empezó a liberarse todo, donde los controles más estrictos que había en la entrada de la ciudad, la provincia los puso más lejos, entonces ahí ya fueron muchas cosas que cuando parecía que todo se normalizaba, hubo que encerrarse de nuevo. Exacto. Y lo que fue pico a
noviembre del año pasado quizás ha estado como una tendencia casi propia de los meses de febrero, marzo y abril y mayo de este año, ¿no? O sea, esa es una cuestión que el COVID enseñó también en cuestiones epidemiológicas, ¿no? Ahora, ¿qué pasó también con los niños? Porque hoy, mucho tiempo las escuelas cerradas, mucho tiempo con clases virtuales, los niños que realizaban muchas actividades, inclusive extracurriculares, extraescolares, que vieron esas actividades cortadas, muy hiperactivos que son muchos niños, de estar encerrados, ahora recién parece que van volviendo en burbujas, o que se están terminando las burbujas, pero las condiciones edilicias no dan. O sea, ¿cómo hacemos con los chicos a 1 año y medio de haber comenzado todo esto? Y hay muchos testimonios, ¿no? Pero no se puede pensar a los niños sin un adulto de referencia que puede ser el docente. Por un lado, es cierto que los procesos de socialización de los niños han cambiado y el implemento que se utilizaba para el juego, sea la tablet, sea el celular, se convirtió en el instrumento de estudio, pero no estaba diseñado para eso, por lo menos en los alcances que le daban las niñas y los niños ni los adolescentes. Bueno, ¿qué pasó? Esos niños transformaron su proceso de socialización, hubo acomodamiento, hubo más tiempo con los padres, ahí hubo por algunos tiempos un fortalecimiento de las figuras paternas, pero también hubo un hastío o la dificultad en elaborar la paternidad o la maternidad por esos padres. ¿Y qué podemos decir de los docentes? Que los docentes también saben de las condiciones edilicias en las escuelas a las que van y ven que muchos de esos colegios no están preparados para mantener la situación sanitaria. Y son personas que tienen que ir a educar con miedo al contagio, o miedo a que uno de esos niños o niñas que está cursando tenga un desenlace fatal y que afecte a todo el conjunto de la trama social en la que vive. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Bueno, estamos en una situación de pérdida. Cada uno, como adulto, como niño y adolescente, se encuentra con distintas pérdidas. ¿Qué pasa con los adolescentes? Sabemos que fueron más refractarios, sabemos que de alguna manera salieron más, y en algún momento se los trató de demonizar como aquellos que eran provocadores del contagio, pero en realidad lo que hemos visto es que cada uno tenía su propia responsabilidad, pero la proyectaba en el otro. Era más común decir, no, sí, porque los adolescentes, y cada vez había uno de moda, porque el que celebra el cumpleaños, porque el policía, porque el médico, pero en realidad buscábamos culpables en un horizonte inagotable de contagio. Y en cuanto a estadísticas, el tema con los niños, ¿qué estadísticas hay de este año y medio que tengan ustedes en el colegio? No tendría una estadística clara para decirte qué es lo que pasa, porque no hay un relevamiento. Queremos decir que todos los actores sociales están teniendo un esfuerzo inquebrantable en el cuidado de brindarle educación, favorecer la socialización, generar los medios, pero evidentemente vamos a tener incidencias de esta pandemia en estos 3 o 4 años. Demos un ejemplo. Hay gente que terminó su carrera universitaria sin cursar sus últimos 2 años de práctica, y hay gente que ha iniciado una carrera universitaria sin conocer la facultad de estudio donde está cursando, como también hay niños que han ingresado a la secundaria para ser adolescentes y no tienen el marco referencial, recién están volviendo, como vos decías, a través de burbujas, y el conocimiento no es homogéneo. Sabemos que uno de los grandes principios de las escuelas es tratar de un poco normatizar, pero entendemos que cada uno sigue sus procesos y no todos han tenido el mismo recurso. Es decir, con esto que tenemos una ardua tarea por delante, sobre todo social y desde todos los sectores, para con estas niñas y niños.
¿Hay algún número, Diego, como estaba en su momento el número de consultas gratuito que había puesto el colegio para aquellos que tuvieran algún inconveniente y que quisieran hablar con un profesional psicólogo? Si bien no estamos encerrados como en aquel momento, hay mucha gente que, como vos decías al comienzo, se han despertado miedos a partir de todo esto. Gente que hoy tiene temor de hacer algunas actividades o hacer algunas cosas, o que no ha podido volver a su vida normal. Más allá de la recomendación de que vean a un profesional psicólogo de aquí del ámbito donde nos estén mirando, ¿no? Pero hay una línea para que puedan llamar y asesorarse. Está funcionando el 0800 COVID para algunas consultas psicológicas. Actualmente es de lo que disponemos. Sí, es un pedido que desde el Colegio de Psicólogas y Psicólogos le hacemos al Estado, que plantee una campaña fuerte de cuidado de la salud mental de la población, porque entendemos que por ahí vienen, y esta es la etapa fecunda de las nuevas problemáticas que van a venir asociadas a la pandemia. Mucha gente que no creía, obviamente después ha sido afectada o se ha infectado. Hoy día no hay un número, sí tenemos profesionales matriculadas y matriculados atendiendo en todo el territorio para la consulta particular, pero pedimos que los municipios, las comunas, lo que son el Estado provincial y el Estado nacional, se haga eco de visibilizar la importancia de la salud mental para el cuidado de toda la población. Tenemos que lograr elaborar socialmente las pérdidas colectivas que hemos vivido. No me queda más tiempo, Diego, pero me encantaría seguir hablando. Y la última que te hago, ¿crees que, no hay hoy campañas de parte de los estados para esta situación, ¿no? Para que pensemos más en nuestra salud mental? ¿No la hay hoy una campaña? No hay una campaña. El último acontecimiento claro fue el 11 de septiembre con la prevención del suicidio, donde aparecen algunos números, y ahí todavía necesitamos del rol del Estado que contrate profesionales para la atención social de las personas que con esta pandemia evidentemente es una de las cifras que se ha incrementado, las ideas de muerte y las posibilidades de autoagresión hacia el cuerpo. ¿Eso también se ha incrementado en pandemia? Se ha incrementado, por sobre todo porque las personas han experimentado la vulnerabilidad del cuerpo. Todos los que decían a mí no me va a tocar, les tocó, de alguna o de otra forma, y les tocó en el cuerpo. No tengo más tiempo en el programa de hoy, pero te propongo esto, y se lo propongo a nuestra audiencia. Volvemos a comunicarnos en estos días para hablar precisamente de eso, del suicidio, teniendo en cuenta que vos lo mencionabas recién, fue el día hace poquito de la prevención del suicidio. ¿Te parece? ¿Estás dispuesto? Queda mi compromiso con vos, Max, y con toda tu audiencia para que toquemos un tema tan relevante para la sociedad. Muchas gracias, Diego. Un gran abrazo. Un fuerte abrazo para vos. Hasta aquí llegamos con la edición de hoy de 100% Salud. El agradecimiento para el licenciado Diego Zapata, con el que vamos a volver a hablar en breve de estos temas que quedaron pendientes allí, como decíamos en el final de la charla. Gracias por el compromiso. Nosotros nos vamos, esperamos que les haya gustado el programa. Nos vamos a encontrar, Dios mediante, la semana próxima. El agradecimiento para Pizzería Belgrano por la ropa, Óptica Bertossi por los anteojos, y a ustedes, por supuesto, por estar del otro lado y acompañarnos semana a semana. Nos encontramos la semana próxima. Buena semana y buena salud. Chao. Presentó 100% Salud. Zoom. Te cuidamos siempre. Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez.